Faltaban 13 minutos para las 8 de la mañana, y Javier Ruiz, el arquitecto de Sigma Innovación, el gigante tecnológico español valorado en 3.000 millones de euros, se preparaba para demoler su propia obra. Desde el piso 40 de la Torre Goya, la ciudad de Madrid bajo el sol de marzo parecía ajena al drama que se cocinaba en el despacho principal. Javier, de 46 años, tenía los ojos inyectados en sangre y el pulso galopante. La pluma Parker temblaba sobre la página 1 del contrato. Era un documento de 64 páginas que certificaba su derrota, la entrega forzosa de la compañía que había levantado con 200 euros y noches sin dormir en un garaje de Móstoles. 20 años de sacrificio, ambición y últimamente una soberbia corrosiva se evaporaban. Su ascenso había sido meteórico. Recién salido de la Universidad Politécnica, Javier había diseñado un software logístico que prometía optimizar las cadenas de suministro europeas. Una idea tan brillante que los primeros inversores se abalanzaron sobre él. Durante la primera década, su máxima fue la prudencia y la escucha. Vivía en la austeridad, reinvirtiendo cada céntimo. Pero a medida que la fortuna crecía, hasta asentarse en una mansión en el Viso y frecuentar las cumbres de Davos, el éxito se convirtió en un veneno. Dejó de atender a sus directores de riesgo, desestimó las advertencias sobre la burbuja tecnológica y, lo más fatal, ignoró el informe crítico de la CNMC, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sobre la adquisición arriesgada de una startup en Escocia. La arrogancia se había cosido a su traje Lowe. La crisis perfecta, sin embargo, no fue externa, sino interna. La traición meticulosamente ejecutada por Antonio Torres, su director financiero, durante 10 años. Torres no solo había manipulado los balances, había vendido los secretos industriales del algoritmo a Fénix Inversiones, un fondo de capital riesgo que operaba con una moralidad depredadora. Utilizando estructuras de ingeniería financiera extremadamente complejas, que incluían sociedades instrumentales en Luxemburgo y el uso indebido de derivados, Torres había creado una deuda fantasma, comprometiendo a Sigma Innovación a través de operaciones de riesgo encubiertas. Cuando Javier lo confrontó, el entramado era tan vasto y bien documentado que la insolvencia parecía inminente, lo que significaba una quiebra que comprometería irrevocablemente su patrimonio y reputación. Fénix Inversiones, actuando con la información privilegiada de Torres, ofreció la solución de rescate por 850 millones de euros, un tercio del valor real, utilizando la amenaza de la ruina personal de Javier como palanca de negociación. El desastre corporativo había reflejado el colapso personal. Su esposa, Elena García, le había pedido el divorcio 6 meses antes, agotada por la obsesión de Javier y su incapacidad para ver más allá de las cifras. La partida de Elena y la pérdida de la custodia principal de David, su hijo de 14 años, habían dejado un vacío en Javier que ni el éxito ni el dinero podían llenar. Se había preparado para firmar el documento de rendición, sintiéndose no solo como un mal empresario, sino como un mal padre y un pésimo ser humano. Estaba a punto de hundirse en la miseria cuando el suave roce de un paño sobre el cristal le devolvió a la realidad. María López estaba allí. Llevaba 5 años pasando el paño sobre ese escritorio, una rutina invisible que comenzaba a las 6:30 de la mañana. Para Javier, ella era parte del mobiliario que mantenía el brillo de su éxito. Con 42 años, el uniforme impecable, los guantes de látex amarillos y el rostro marcado por el cansancio digno, María recogía sus utensilios. Él le hizo un gesto brusco para que se fuera, deseando la soledad de su fracaso. Pero mientras ella arrastraba el cubo, sus ojos se posaron involuntariamente en el documento desplegado sobre el escritorio. María no quería inmiscuirse.
La discreción era su norma de supervivencia. Sin embargo, algo en la disposición de los números, una familiaridad profesional que la partida de su esposo en Colombia y el traslado a España habían forzado a hibernar, la hizo detenerse. María López era mucho más que una limpiadora. En Cali, Colombia, había sido una contadora estrella, graduada con honores en la Universidad del Valle. Durante 10 años había gestionado las cuentas de una de las mayores empresas de importación y exportación de la región, destacando por su habilidad para desentrañar complejos entramados de financiación y, en una ocasión memorable, por salvar a la empresa de una crisis fiscal inminente al detectar una omisión en un tratado internacional que nadie más vio. Su esposo, tristemente, partió de este mundo en un accidente de tráfico cuando sus hijas, Sofía y Clara, eran pequeñas, dejándola con deudas abrumadoras en medio de una profunda crisis económica en su país. La necesidad de proporcionarles un futuro la obligó a tomar una decisión desgarradora: emigrar. Llegó a España con una visa temporal y la esperanza de convalidar su título. Pero el proceso de homologación se convirtió en un laberinto burocrático de costes prohibitivos, documentos que se perdían y requisitos que parecían diseñados para desanimar. Aceptó su destino con dignidad, el trabajo más duro que encontró, limpiando 12 horas al día para enviar remesas. Después de 8 años de incansable esfuerzo, había logrado traer a Sofía y Clara a Madrid. Ahora estudiaban con la misma ambición que Javier había tenido una vez. El recuerdo de su vida anterior, de su competencia negada por el sistema, se despertó al ver los números en la página 12. Había visto ese truco antes. Se acercó a Javier, el corazón latiéndole desbocado. ¿Puedo ver solo un momento?, preguntó, su español con un suave acento que recordaba su origen. Javier la miró con absoluta perplejidad. ¿Ver qué? Son documentos confidenciales. Por favor, María, continúe con su trabajo. Debería haber obedecido, pero algo en la desesperación silente de Javier y en la certeza de que algo estaba mal la hizo persistir. Señor Ruiz, insistió con una convicción profesional que lo desarmó. Fui contadora durante 10 años. Entiendo los contratos y los balances. Hay un número aquí. Señaló la página con un dedo tembloroso. Javier miró el reloj. 7:51. 9 minutos. ¿Qué le quedaba por perder? Empujó el contrato hacia ella. Tiene 2 minutos. María se quitó rápidamente los guantes. En ese instante, la mujer de la limpieza se transformó en la auditora. Sus ojos escanearon la jerga, buscando el patrón del fraude, y lo encontró en la cláusula 4.1 CPOI del anexo tercero, un subapartado sobre la valoración del Fondo de Comercio y los activos intangibles. Fénix Inversiones había utilizado una tasa de amortización histórica obsoleta para calcular el valor de las patentes de software, en lugar de la valoración de mercado justa, Fair Market Value, que sus propios peritos habían determinado 6 meses antes. El valor real de 750 millones había sido sistemáticamente devaluado a 250 millones en el contrato de venta, una diferencia de 500 millones de euros que no solo era un robo descarado, sino una prueba irrefutable de dolo contractual bajo la ley española. Era la treta más antigua del libro, pero ejecutada con una complejidad que había burlado a los abogados, o bien la habían dejado pasar por negligencia o connivencia. Javier agarró el documento y leyó la cláusula. El pánico se transformó en una oleada helada de rabia. ¿Cómo no lo había visto? Sus ojos habían estado tan fijos en el gran número, 850 millones, que había ignorado la letra pequeña que detallaba cómo se llegaba a esa cifra. Miró a María con una intensidad que nunca antes le había dedicado. Esto es una estafa.
Un fraude procesal, murmuró, dándose cuenta de que la clave para salvar su vida y su empresa no había estado en ninguna junta directiva, sino justo delante de él, invisible. María, con calma profesional, explicó que el método era clásico para evadir impuestos o para ejecutar una adquisición hostil a precio de ganga, y que esa discrepancia en la valoración era suficiente para anular el contrato ante un tribunal mercantil. Eran las 7:54, 6 minutos para las 8. Javier cogió su móvil y marcó el número de doña Inmaculada Soler, la abogada de Valencia más temida en litigios corporativos, a la que había evitado contactar por su reputación de ser demasiado costosa e implacable. Su antiguo equipo legal quedaba obsoleto. Inmaculada, dijo Javier con la voz firme por primera vez en meses, no firmaré. He encontrado una prueba de fraude contractual, un dolo de 500 millones en la valoración de activos intangibles. Necesito que usted entre en esto ahora mismo. Necesito un recurso de urgencia y la apertura de un proceso civil y mercantil contra Fénix Inversiones y Antonio Torres antes del mediodía. La reunión de rendición de las 8 había sido cancelada, reemplazada por la preparación de una guerra judicial. Cuando colgó, se volvió hacia María. El respeto en sus ojos era palpable. Necesito que se quede. Necesito que me ayude a revisar cada una de las 64 páginas de este contrato. Si han escondido 500 millones aquí, ¿qué más nos han ocultado? María dudó. Debía terminar otros 3 pisos antes de las 9. Su jefe la despediría por incumplir el cuadrante. Pero miró a Javier, no al arrogante titán, sino al hombre que por primera vez la estaba viendo. Pensó en Sofía y Clara, en el futuro que se merecían. Asintió, quitándose la goma del pelo para liberar su moño y dejando caer sobre el escritorio la máscara de la invisibilidad. «Quiero saber por dónde empezamos, señor Ruiz», dijo. El reloj marcaba las 8:00. La puerta del ascensor se abrió en el piso 40, justo cuando el equipo legal de Fénix Inversiones llegaba para la firma de la rendición. Pero en lugar de un empresario derrotado, encontraron a Javier Ruiz dictando un manifiesto legal en el teléfono, con María López, la mujer que había sido invisible durante 5 años, sentada a su lado, marcando cláusulas y subrayando números. La guerra acababa de empezar, y el hombre que había estado a punto de perderlo todo acababa de encontrar a su más valiosa y coherente aliada. El equipo legal de Fénix Inversiones irrumpió en el piso 40 justo a las 8 en punto, esperando encontrar a Javier Ruiz rendido, con la pluma en la mano, listo para sellar su destino. En cambio, encontraron la sala de juntas vacía, y en el despacho principal, al propio Javier, de pie junto a los ventanales, dictando con ferocidad y precisión al móvil. A su lado, María López se inclinaba sobre los documentos, ahora sin guantes, señalando páginas y hablando en voz baja con una autoridad técnica incontestable. El abogado principal de Fénix Inversiones, un hombre alto y frío llamado don Enrique, intentó la intimidación habitual. «Señor Ruiz, la hora de la firma ha llegado. Cualquier demora constituye un incumplimiento de los términos de la oferta de rescate que podría acarrearle consecuencias inmediatas, incluyendo la activación de la cláusula de exigibilidad de la deuda». Javier se giró. Su mirada ya no era la de un hombre que había perdido, sino la de uno que acababa de encontrar su arma. «La única consecuencia inmediata, don Enrique, será la demanda que presentará mi nueva representación legal en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid antes del mediodía por dolo contractual y fraude en la valoración de activos. Sugiero que revise la cláusula 4.1.c.i del anexo tercero y entienda que su firma no será requerida aquí hoy. Sus servicios ya no son necesarios». Este enfrentamiento inicial fue el punto de inflexión.
La defensa de Sigma Innovación dejó de ser reactiva para ser un ataque bien orquestado. En la tarde, doña Inmaculada Soler aterrizó en Madrid desde Valencia con su equipo. Famosa por su mente estructurada y su habilidad para desmantelar estructuras financieras complejas, Inmaculada era conocida por no tener paciencia con la incompetencia o la arrogancia. Su primera reunión con Javier y María fue tensa. Inicialmente, observó a María con una mezcla de curiosidad y escepticismo profesional. «Así que usted es la persona que encontró lo que mis colegas en bufetes de 200 abogados no vieron», preguntó Inmaculada con una voz grave. María, lejos de intimidarse, desplegó sobre la mesa una tabla de amortización que había recreado en apenas 3 horas. Explicó cómo Antonio Torres había utilizado un software obsoleto para inflar artificialmente el riesgo de obsolescencia de las patentes de software, justificando así la devaluación de 500 millones de euros. María no solo señaló el fraude, explicó el mecanismo técnico del fraude con una lucidez y una precisión contable que deslumbraron a Inmaculada. En ese instante, la abogada valenciana no vio a una limpiadora, sino a la perito contable forense más valiosa que podía haber encontrado. Fue una solución instantánea y coherente al problema de la credibilidad. María se había ganado su lugar por competencia pura. La estrategia legal se dividió en 2 frentes que, según Inmaculada, debían avanzar en perfecta sincronía para garantizar que la victoria no solo fuese corporativa, sino también ética. El primer frente fue la demanda mercantil, buscando la anulabilidad del contrato con Fénix Inversiones por vicio en el consentimiento, amparándose en el dolo probado. El segundo, y más importante a nivel de justicia, fue la presentación a la Fiscalía Anticorrupción de una denuncia detallada contra Antonio Torres. La evidencia de las cuentas bancarias en paraísos fiscales, las sociedades offshore utilizadas para canalizar los sobornos de Fénix Inversiones y las pruebas de la manipulación de informes presentados a la CNMV fueron abrumadoras. La Fiscalía, dada la magnitud del fraude y la potencial afectación a 450 puestos de trabajo, actuó con rapidez. Al cabo de 3 semanas, Antonio Torres fue puesto a disposición judicial e ingresó en prisión preventiva, enfrentándose a graves cargos por administración desleal, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. La justicia, aunque lenta, había demostrado ser implacable, resolviendo de forma coherente el castigo al traidor. Para Javier, esta batalla fue una inmersión forzosa en la humildad. Pasó las siguientes semanas trabajando codo con María. Él, el CEO multimillonario, se apoyaba completamente en la mujer que el día anterior había limpiado el polvo de sus trofeos. La transformación de María fue igualmente profunda. Javier se aseguró de que, de inmediato, María dejara la empresa de limpieza y firmara un contrato indefinido con Sigma Innovación como analista de riesgos y cumplimiento normativo, un puesto con un salario que reflejaba su verdadera competencia y responsabilidad. Más importante aún, Javier ordenó a su equipo de recursos humanos que utilizara el informe de Inmaculada Soler sobre su actuación en el caso judicial como validación de facto para acelerar el proceso de homologación de su título de contadora por la vía de urgencia y excepcionalidad, argumentando el interés social y la necesidad empresarial de su conocimiento. Una solución positiva y creativa que atacaba el muro burocrático que había frenado su vida durante 8 años. El cambio en Javier se manifestó también en su vida personal. Al ver la dedicación de María a sus hijas, Sofía y Clara, a pesar de la dolorosa partida de este mundo de su compañero de vida, Javier comprendió la frivolidad con la que había descuidado su propia familia.
empezó a dedicar tiempo de calidad a David, su hijo de 14 años. En lugar de ceder a la costumbre de delegar, se encargó personalmente de ayudar a David con sus estudios. Una noche, mientras revisaban un proyecto de historia sobre la ética empresarial, Javier le contó el inicio de su propia historia. No la del éxito, sino la del fracaso y la redención gracias a María. Le explicó cómo el valor de una persona no se encuentra en el saldo de su cuenta, sino en su integridad. Esta nueva honestidad y el renovado compromiso con su rol de padre permitieron que el proceso de divorcio con Elena se transformara en una separación amistosa y colaborativa. Elena, al ver la genuina metamorfosis de Javier, reconoció que el hombre que había amado estaba regresando, lo que permitió que ambos establecieran una relación coparental sana y respetuosa por el bienestar de David. Fue una resolución coherente a su conflicto familiar. No la reconciliación, sino el respeto mutuo basado en la verdad y la integridad recuperada. La presión sobre Fénix Inversiones se hizo insostenible. La denuncia de Javier y la detención de Torres generaron un escándalo mediático en la prensa económica de Madrid y Barcelona. Para un fondo de inversión que dependía de la confianza y el secreto, la posibilidad de que sus directivos fuesen implicados en un caso de corrupción en los negocios en España era catastrófica. Inmaculada Soler fue implacable, utilizando la amenaza de hacer públicos los correos electrónicos que probaban la connivencia con Torres. Fue la jugada maestra que evitó un litigio de 10 años. En lugar de continuar la batalla legal, Fénix Inversiones buscó un acuerdo. En una negociación final celebrada en un discreto despacho en la calle Serrano, el fondo aceptó anular completamente el contrato de venta, retiró todas sus exigencias y vendió su participación residual de la deuda a un consorcio de bancos españoles que Javier había alineado estratégicamente, aceptando una pérdida considerable. Sigma Innovación no solo se salvó, sino que salió recapitalizada y con una reputación de integridad forjada en el fuego de la batalla. El imperio de 3.000 millones de euros había sido recuperado, no por la fuerza del dinero, sino por la fuerza de la verdad y la competencia. La victoria no fue solo financiera, fue moral. Javier se dio cuenta de que la arrogancia le había costado su visión, mientras que la humildad, personificada en María, le había devuelto su propósito. Había aprendido que el talento verdadero a menudo se esconde donde menos se espera, detrás de uniformes simples y barreras burocráticas injustas. La empresa, ahora bajo la luz de un liderazgo renovado, se preparaba para celebrar su supervivencia. Los 450 empleados, cuyas familias habían temido por su futuro, se disponían a ser testigos de un acto de reconocimiento y justicia que iba mucho más allá de cualquier bonificación anual. Javier Ruiz ya no era el mismo hombre. Su corazón, antes frío por el éxito vacío, latía con un nuevo propósito: el de hacer visible lo que el sistema había condenado a ser invisible. Un año después de que la firma de Javier Ruiz fuera evitada providencialmente por la certera mirada de María López, Sigma Innovación no solo había sobrevivido, sino que florecía con una vitalidad renovada. La empresa, bañada en la luz de la integridad recuperada, organizó un evento corporativo en el Palacio de Congresos de Madrid para sus 450 empleados. Una celebración que se convertiría en leyenda del mundo empresarial español. No era una fiesta por el éxito financiero, sino un homenaje al valor humano. Javier, que ahora vestía trajes de corte impecable, pero con una nueva sencillez en su porte, subió al escenario. La sala estaba en silencio, expectante, pero el foco se dirigió a una figura discreta sentada en primera fila. María López, con un elegante traje de chaqueta que ya no era el uniforme de limpieza, sino la indumentaria de una directiva.
aunque sus ojos todavía portaban la humildad de quien ha luchado con las manos. Javier comenzó su discurso contando la historia completa. No la edulcoró. Detalló su propia ceguera, su caída en la arrogancia y el momento exacto en el que Antonio Torres casi logra su cometido mediante un acto de codicia y traición. Describió los 13 minutos fatídicos, la pluma Parker temblando sobre el papel y la desesperación que lo había consumido. Pero fue cuando narró la intervención de María que la sala contuvo la respiración. Explicó cómo la contadora de Cali, relegada al trabajo invisible por el rígido sistema de homologación, había visto en 9 minutos lo que 20 abogados costosísimos no habían percibido en 3 meses de revisión intensiva. El dolo contractual de 500 millones de euros. Describió el milagroso giro del destino donde la verdad, oculta en la letra pequeña, fue rescatada por la persona que él y la sociedad habían hecho invisible. Durante años, confesó Javier ante la audiencia atónita, medí el valor humano por el título colgado en la pared o por el sueldo anual. María me enseñó que el valor real se lleva en el carácter, en la competencia que uno posee, independientemente del uniforme que vista. Ella no solo salvó una empresa de 3.000 millones de euros, salvó a 450 puestos de trabajo y, lo que es más importante, salvó mi alma. Este acto de contrición pública, de honestidad brutal por parte de un CEO, fue un momento de gracia. No era un jefe excusándose, sino un hombre redimido. El milagro de la honestidad desarmó a todos los presentes. El siguiente anuncio fue el que resonó con una fuerza increíble. Javier anunció que con el consenso unánime del Consejo de Administración y en reconocimiento formal a la consultoría estratégica que había permitido ganar el litigio contra Fénix Inversiones, María López recibía una participación accionarial del 1% de Sigma Innovación. Este paquete, valorado en ese momento en 40 millones de euros, fue el milagro de la justicia financiera. No fue caridad, fue un pago coherentemente justificado por haber aportado la clave para la salvación de la empresa. María subió al escenario con lágrimas, completamente abrumada, mientras las familias de sus empleados la ovacionaban. Sus hijas, Sofía y Clara, que la observaban desde el público, veían cómo el sacrificio de su madre, tras la dolorosa partida de este mundo de su padre en el suceso trágico de Colombia, finalmente era recompensado con la plenitud que siempre mereció. Pero la solución más profunda fue la creación del Fondo María López, un programa dotado con 20 millones de euros. Javier explicó que este fondo no se limitaría a otorgar becas. Su propósito era solucionar el problema sistémico que había creado la invisibilidad de María. El fondo estableció un programa piloto, en colaboración con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, para crear una vía rápida y simplificada de homologación de títulos para profesionales inmigrantes que pudieran demostrar una competencia técnica y experiencia laboral verificable como María lo había hecho en el tribunal. El objetivo era que la brillantez no se perdiera jamás en la economía sumergida por culpa de la burocracia. Este fue el milagro de la regeneración social, transformar una injusticia personal en una solución estructural para miles. 10 años después de aquella mañana providencial, el impacto de ese gesto se había multiplicado exponencialmente. El Fondo María López se convirtió en un modelo replicado en Portugal y Francia, liberando el potencial de cientos de profesionales que, como María, estaban atrapados. Javier Ruiz ya no era un empresario, sino un referente ético.
Su liderazgo se centraba en la sostenibilidad social, y Sigma Innovación se destacaba por su política de contratación basada estrictamente en la competencia demostrada, no en el origen o el título académico formal. En una conferencia internacional sobre liderazgo ético celebrada en Sevilla, Javier subió al estrado con 56 años, pero con la vitalidad y la luz que el dinero nunca pudo comprar. Contó la historia de la mujer invisible por última vez ante miles de líderes mundiales. Su discurso fue un evangelio moderno sobre el valor. Declaró que la mayor pérdida de la civilización moderna no es financiera, sino la pérdida de talento causada por el prejuicio y la invisibilidad. Retó a cada líder a hacer lo que él había aprendido. Mirar a los ojos a quienes limpian, sirven o mantienen en pie las infraestructuras humildes de sus empresas. Si yo hubiera seguido ciego, sentenció, hoy Sigma Innovación no existiría. Si ustedes ignoran el talento que está justo bajo sus narices, no solo cometen un error ético, cometen el error estratégico más grande de sus carreras. El aplauso fue la catarsis de una década de cambio. Tras el discurso, María López, ahora con 52 años, esperando a Javier en backstage, era directora de Responsabilidad Social Corporativa e Innovación Social de Sigma Innovación y presidenta vitalicia del fondo. Su elegancia y su serenidad eran el testimonio de un destino finalmente realizado. Sus hijas, Sofía y Clara, habían logrado sus sueños. Sofía era una ingeniera de sistemas clave en la Agencia Espacial Española, diseñando algoritmos para misiones a Marte, y Clara estaba en una misión humanitaria con médicos del mundo en el Chad. Eran dos jóvenes brillantes que estaban literalmente transformando el mundo, un milagro de la esperanza generado por la decisión de una madre de no rendirse. Javier y María se abrazaron con la profunda familiaridad de dos personas que se habían salvado mutuamente de formas que trascendían la lógica. Javier le confesó una vez más: yo creí que te salvaría al darte un trabajo, pero fuiste tú quien me salvó a mí mucho antes. Me enseñaste que mi éxito no era mío, sino un ecosistema que necesitaba ser visto por completo. María sonrió. Y tú, Javier, me enseñaste que la bondad y la justicia no son casualidades, sino decisiones. Que existe gente dispuesta a mirar de verdad si uno les da la oportunidad. Esa noche, Javier regresó a casa en Madrid con David, que ahora tenía 24 años, un joven reflexivo y ético que estudiaba filosofía y tecnología. Mientras cenaban la paella que Javier había perfeccionado siguiendo las recetas de María, el padre le contó de nuevo la historia. David escuchaba con la misma seriedad de siempre. En el vestíbulo de la Torre Goya, bajo el mármol pulido, la placa que conmemoraba la mañana de marzo tenía la última palabra: el valor de una persona nunca se mide por la posición que ocupa, sino por el carácter que porta y la competencia que posee. Ve a las personas, a todas las personas, sin excepción, o arriesgas perder la brillantez que podría salvar todo lo que has construido. La historia de Javier Ruiz y María López se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio milagroso de que el éxito auténtico se mide no en 3.000 millones de euros, sino en cuántas vidas has ayudado a florecer. Demostró que a veces la persona destinada a salvarnos no es un socio elegante o un gurú caro, sino la persona más invisible, armada solo con la verdad y la dignidad, esperando que alguien se tome la molestia de mirar y escuchar. Y esa fue la lección más grande de todas, que la verdadera riqueza de España, de Europa y del mundo entero reside en el talento oculto que espera ser liberado. Y el futuro, gracias a la visión de un hombre redimido y la valentía de una mujer brillante, se presentaba infinitamente más justo y esperanzador.
Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.